Hoy nuestra peregrinación iniciará con la Santa Misa que tendremos aquí, en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Esta es la fachada de la Basílica de la Agonía. Como pueden ver, tiene columnas con capitel corintio. Se encuentran los 4 evangelistas sobre las columnas y en la parte superior el siervo doliente y a sus costados personas también que sufren por la guerra, la ignorancia y muchas cosas más. Todo hecho en mosaico. Y bueno, para ubicar también esta Basílica de las Naciones, tendríamos que decir que se encuentra justo exactamente enfrente de la muralla de Jerusalén y concretamente enfrente de lo que es la Puerta Dorada. Muchos quisieran llevarse hojitas de estos árboles de olivo, pero ¿qué pasaría si todos los peregrinos se llevaran y arrancaran una ramita? Pues evidentemente que el huerto desaparecería. Y estos son los árboles más bien cuidados, más custodiados. Y aquí me detengo un momento para que veas que a un lado del huerto es donde se encuentra este santuario, esta iglesia llamada Iglesia de las Naciones. En un momento te muestro la iglesia. Solamente una vista general del huerto de los olivos. Y aquí vamos ahora a tratar de tener una vista del lugar del santuario. Para tratar de que la gente sienta que es de noche, el santuario permite muy poca entrada de luz y tiene un cancel que simula un poco los troncos de olivo. Los vitrales en color púrpura, en color oscuro, crean un ambiente, una atmósfera de oración. Estas son las cúpulas que veíamos nosotros desde la parte de atrás. Y si ponen atención, las cúpulas tienen algunas banderas. ¿Por qué? Porque precisamente varias naciones se unieron para la construcción de este sitio. Aquí se puede ver banderas en la parte de las esquinas, hago un acercamiento. Y bueno, aquí está también la bandera de México en este lugar, porque México también colaboró en la edificación de este lugar, que recuerda las horas de pasión, las horas de angustia de nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Antes del altar, que por cierto tiene una forma de cáliz, porque Cristo dice en su momento de sufrimiento, de agonía: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que si no es así, que se haga tu voluntad. A los pies del altar se encuentra esta roca, esta piedra, con una corona de espinas y unos pajarillos que toman también de un cáliz, significando las almas que se alimentan de la sangre de Cristo. Según la tradición, esta es la roca sobre la que Cristo hace oración el Jueves Santo. Hago un acercamiento del mosaico, donde los apóstoles están a la orilla, Pedro, Santiago y Juan. Cristo les dice: vengan junto a mí
pero los apóstoles se quedan dormidos. Y Cristo tiene hasta sudor de gotas de sangre, los olivos en la parte derecha e izquierda, y en la parte superior un ángel que le ofrece el cáliz de sufrimiento. Cristo podía haber dejado pasar ese cáliz, salir huyendo, salvar su vida, pero prefiere cumplir la voluntad de Dios Padre. El paso de la esclavitud a la libertad es ahora mi cuerpo que se va a entregar, que yo voy a entregar a partir de esta noche, porque uno de ustedes me va a entregar. Este pan se va a convertir en mi presencia para cuando yo ya no esté físicamente, sientan que estoy con ustedes, coman, para que cuando lo coman sientan que Dios se queda dentro de ustedes, no fuera de ustedes. Se mató un cordero por familia, se hizo desangrar totalmente, con la sangre se marcaron las puertas de las casas, se comió asado, con pan ácido, con vino con agua, con hierbas amargas para recordar que habían sido esclavos, con jaroshe, que es honesto, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Voy a acercarme ahora al lado izquierdo, porque hay un mosaico que muestra el momento en que Judas Iscariote traiciona a nuestro Señor Jesucristo. Y del otro lado también existe otro mosaico al que me voy acercando en este momento, mientras va entrando un grupo de personas. Aquí está el órgano. Y es el momento en que llegan a prenderlo con antorchas. Y preguntan, estamos buscando a Jesús Nazareno, y dice el Evangelio, ante tan potente voz, cuando Cristo dice, soy yo, cayeron por tierra. Una especie de aureola o halo de luz sale de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar la vuelta para salir de este maravilloso lugar y en la medida de lo posible ver si podemos ver la fachada del mismo. Como está cerrada la puerta principal, voy a hacer un breve corte. Estamos aquí en la sacristía de la iglesia de la Agonía y está aquí el hermano Benito. Benito, ¿cómo estás? Muy bien, un cordial y afectuoso saludo a todo el pueblo mexicano. Que el Señor los bendiga y la Virgen los proteja desde este lugar santo. Paz y bien. ¿Cuántos años tienes aquí, Benito, ya? En Tierra Santa, 35 años. En este santuario, 12. Y el momento más difícil fue la pandemia, yo creo, ¿verdad?
Sí, la pandemia porque no vinieron peregrinos por 2 años y también, como le contaba, por el atentado que hemos tenido en el 2020. Esperamos que pronto venga más gente para que hagan oración y se unan a ustedes, Benito. Muchas gracias. Con los brazos abiertos esperamos a todos. Y les muestro esta otra imagen aquí de la sacristía de Getsemaní y continuamos nuestro recorrido en este lugar. Detrás de mí está la muralla que encierra la antigua ciudad de Jerusalén y girando un poco, ahora detrás de mí está el huerto de los olivos. Voy a hacer un recorrido especialmente para toda la gente que no puede venir a estos lugares, porque cada vez que vengo y pienso en la gente que no tiene la oportunidad de venir, creo que tengo la obligación de compartir lo que vivo con mis grupos, con todos ustedes. Así que hoy los invito a conocer la tumba, ¿sí? O el santuario, mejor dicho, que conserva la tumba, ya lo veremos, de la Virgen María aquí en el Huerto de los Olivos. Vamos a empezar. Justo enfrente de la muralla de Jerusalén y al lado izquierdo de la Basílica de la Agonía se encuentra este sitio al que hay que descender por unas escaleras. Al fondo, como pueden ver, está el Huerto de los Olivos, pero en esta parte el Monte de los Olivos se convierte en lugar de cementerio. De hecho, quien ve el Monte de los Olivos de frente se dará cuenta que está lleno de tumbas. Y precisamente hasta este lugar, dice una tradición, sobre todo propagada por los religiosos ortodoxos griegos y ortodoxos armenios, que hasta aquí fue traído el cuerpo de la Virgen María una vez que terminó su etapa en esta tierra, en el monte Sión. La tradición dice que falleció en el monte Sión. Enfrente tenemos un adorno, un homenaje a la Virgen, de este tipo de color que hacen los armenios. Siempre que uno ve este tipo de escultura, se trata de los armenios. La primera comunidad oficialmente convertida al cristianismo, la primera población incluso antes que los romanos con Constantino. Es una religión, vamos a decir así, muy antigua. Pero vamos a bajar para que ustedes sientan que vienen conmigo. Les comentaba que cuando me invitan como guía espiritual a acompañar a algunos grupos a este lugar, pues lo hago con mucho gusto, pero al mismo tiempo me quedo pensando en toda la gente que por edad, por falta de movilidad, por falta de tiempo, por falta de recursos económicos, no pueden hacer estos viajes. A todo mundo le gustaría, pero pues no todo mundo tiene la oportunidad. Incluso hay personas que por la familia tienen a varios niños y no pueden hacer este recorrido. Vamos a hacerlo entonces en este momento en que no hay gente y que mi grupo está en otra actividad. Y aquí al lado derecho se encuentra una capilla que es considerada la gruta, o por lo menos en un lugar semejante a este. Cristo nuestro Señor les dijo a sus apóstoles que hicieran oración y después llamó a Pedro, a Santiago y a Juan para que estuvieran más cerca de él. En esta gruta, pues algunos grupos suelen venir y tener la Santa Misa, porque no todo el mundo viene solamente como visitante en el punto cultural, sino sobre todo desde el punto de vista religioso. Y los padres franciscanos siempre ofrecen espacios para que los grupos puedan tener la celebración con toda la comodidad y siguiendo las normas litúrgicas que se requieren. Este lugar, como pueden ver, es una gruta y aquí se encuentran algunos elementos que nos hablan a través del arte. En primer lugar, en la parte superior se encuentra una pintura donde Cristo, con los brazos abiertos, está invitando a la oración. Recordamos que en la tradición judía, el tener los brazos abiertos representaba siempre estar abierto a la oración. Y algo muy interesante es que detrás se ve una prensa de aceitunas. Vamos a poner atención ahí.
alcanzan a ver esta rueda. Esto servía precisamente para oprimir las aceitunas y extraer el aceite. ¿Cómo se dice en hebreo prensa? Pues Getsemaní. Por lo tanto, este es el huerto de Getsemaní, en donde hay una gran cantidad de olivos, por lo tanto aceitunas, y por lo tanto la posibilidad de extraer aceite. En el altar encontramos dos esculturas en bronce, que representaría a San Pedro, y recordamos lo que Cristo les dice: permanezcan en oración. La carne es débil, aunque el espíritu sea fuerte. Y aquí podríamos encontrar a otro apóstol con una espada. Si siguiéramos la iconografía ordinaria, este apóstol tendría que ser supuestamente San Pablo. Sin embargo, a veces cambian los aspectos iconográficos. Si fueran los tres apóstoles, podríamos decir Pedro, Santiago y Juan, pero en este caso solamente hay dos, y es lo que podríamos descifrar. Y como a un costado de este lugar se encuentra la llamada tumba de la Virgen, que atienden los ortodoxos griegos y armenios, encontramos esta escena tomada de los evangelios apócrifos, en donde los apóstoles han llevado el cuerpo de la Virgen al cementerio, y después, cuando regresan a verlo nuevamente, el sepulcro se ha llenado de flores y la Virgen ha sido llevada a los cielos. Precisamente a este lugar nos dirigimos ahora para conocerlo y para continuar hablando de estas narraciones que son de tiempos antiguos, no tan antiguos como los evangelios, y precisamente por eso están narradas en lo que conocemos como evangelios apócrifos, libros que tienen un valor histórico porque son libros escritos en el siglo II, III, IV, V, VI, etc., pero que no tienen tanto valor histórico en cuanto a ser libros que hablen de cosas reales y verdaderas sucedidas en tiempo de Cristo, porque pues para ser testigo necesitamos haber visto y oído las mismas palabras de Jesucristo. Vamos a descender entonces a esto que en un momento fue una gruta, después lo han embellecido con algunos elementos de tipo gótico, y vamos a descender todas las escaleras que se encuentran aquí. A los lados hay dos capillas que son devocionales. En esta capilla del lado derecho encontramos una representación de la dormición de la Virgen, pero está a oscuras, no la podemos ver, pero afortunadamente hay otra que se encuentra en el inferior, o bien en este tapiz, un modelo que se repite constantemente. ¿De qué se trata? La forma oriental de representar la dormición, muerte o tránsito de la Virgen nos muestra a la Virgen recostada como cualquier difunto, pero Cristo, ¿qué está sosteniendo? Pongan atención. Cristo está sosteniendo el alma de la Virgen, el alma de la Virgen que es llevada a los cielos. Aquí vamos a encontrar, así como se habla de la muerte o tránsito de la Virgen, en este caso se habla de la muerte de San José, una pintura no muy buena en calidad, pero que nos recuerda que José tuvo una buena muerte santa porque estuvo acompañado de la Virgen María y de su Hijo Jesucristo. Algunos iconos más. Recordamos que en la Iglesia Ortodoxa están prohibidas las imágenes de bulto en escultura, y en cambio sí son permitidas las imágenes de tipo pintura. Una gran cantidad de lámparas cuelgan aquí para indicar que estamos en un lugar sagrado. Las lámparas colgando de esta manera y generalmente llenas de aceite indican estamos en un lugar sagrado. Y dentro de los iconos de mayor cariño para la gente está San Nicola di Bari, San Nicolás, un santo que podemos encontrar aquí en este icono y que curiosamente, siendo obispo
de Turquía, cuidando a los niños, obsequiándoles regalos en los días cercanos a Navidad y ayudando a las mujeres que no podían conseguir dinero para casarse, colocándoles monedas en las medias mientras se metían a bañar, pues se convirtió lamentablemente después por una empresa de comercio en el Claus y después Santa Claus. Le vistieron de rojo, un vestido polar, aunque aquí vean está vestido de rojo, pero no es lo mismo un vestido de tipo polar, y la mitra como obispo se la convirtieron en un gorro. Este que estamos viendo aquí es también San Nicolás. Encontramos en este icono a Cristo subiendo a los cielos y a la Virgen María orando con los apóstoles en la tierra. Esta es una escena de la transfiguración de Cristo, los apóstoles en el Tabor, con el profeta Elías y Moisés. Y aquí una escena también de Abraham recibiendo a los 3 visitantes en el encinar de Mambré. Aquí hemos llegado al fondo de la gruta, por lo tanto la planta de la gruta tiene forma de cruz, una gran cantidad de lámparas, y frente a nosotros se encuentra ya lo que se considera el recuerdo de la tumba de la Virgen María. Y aquí ya habría algunas preguntas. ¿Murió la Virgen? ¿Tuvo un tránsito nada más? ¿Por qué se le llama la dormición? Bueno, miren, de acuerdo, mientras vamos viendo estas pinturas de los apóstoles y otros santos, de acuerdo a la teología, el pecado trajo la muerte y por lo tanto también la corrupción del cuerpo. Pero entonces viene la pregunta, si la Virgen María no cometió pecado, entonces no tendría que morir y tampoco su cuerpo tendría que sufrir la corrupción. Por lo tanto, el cuerpo de la Virgen María no tendría por qué haber sufrido la corrupción. Y también tomamos en cuenta que si Cristo nunca tuvo pecado, Él no tendría que haber muerto y no sufrir la corrupción. Sin embargo, al solidarizarse con el ser humano, Cristo acepta la muerte, acepta el amor hasta el final, y aunque muere, Él no sufre la corrupción en el sepulcro. Y en cuanto a María, pues al de alguna manera saber que Cristo muere por la humanidad aunque no tiene pecado, pues entonces María también tendrá esta oportunidad de morir, pero no tener la corrupción. Voy a entrar ahora a este lugar, a la tumba. Hay una imagen de la Asunción de la Virgen de tipo clásico, pero en la otra parte está la Virgen María y Jesucristo está sosteniendo su alma únicamente. Y aquí volvemos a tener el mismo esquema, la Virgen María recostada, mientras Cristo sostiene su alma. Una figura de un serafín en la puerta, y empezamos a ver ya lo que desde tiempos antiguos se considera el sepulcro de la Virgen María, con un nicho de este lado, una piedra de mármol que cubre la parte más antigua, porque esto que estamos viendo aquí sería la parte más antigua. Es la piedra sobre la que habrían puesto su cuerpo, la han embellecido después con esta parte de mármol delantera, y también la han embellecido con elementos como este ícono repujado que vuelve a presentar lo mismo a Cristo con la Virgen, el alma de la Virgen en brazos, una cantidad importante de lámparas y la salida del lugar. Detrás de este sitio, que los muestro en forma lateral, para que tengan una visión general de todo el lugar. Este agujero se hizo cuando hay muchas filas y la gente quería ver cómo era la roca. Aquí de esta manera podemos ver cómo estaba la roca, que se fue deformando con tanta gente que llega y la va tocando como un lugar especial. Y
En la parte posterior podemos ver la tumba de esta manera, como una especie de una pequeña edícola, se utiliza esta palabra. Y también aquí encontramos otros iconos, como pueden ver, que se repiten, de la dormición de la Virgen María, la Anunciación, la Virgen María como la que muestra el camino, Virgen Odigitria, y aquí una Virgen muy especial, muy querida, una Virgen que sostiene al Niño Jesús en brazos y que, de acuerdo al gusto de los ortodoxos, puede estar pintada, pero además cubierta con metales, es decir, en un repujado especial. Y la misma imagen aquí también. Se puede repetir muchas veces la misma imagen, incluso en el mismo lugar, de acuerdo al gusto de los ortodoxos. Otro pequeño altar lateral en donde aparece el sagrado o divino rostro. Y en la parte superior una escena del nacimiento con los Reyes Magos. Vamos a regresar al punto donde iniciamos hace un momento. Aquí ya tienen los ortodoxos armenios y ortodoxos griegos. Es un lugar de culto, un lugar de oración. Y antes de salir, una vista general nuevamente de la tumba y este maravilloso relieve en donde los apóstoles están incensando, vean aquí, el cuerpo de la Santísima Virgen María, mientras están mostrando tristeza en el rostro, están llorando. Estos otros también están cabizbajos, llorando por la muerte de María. Uno de ellos la abraza, despidiéndose, mientras que Jesucristo toma el cuerpo de la Virgen María, no, el alma únicamente, y 2 ángeles la llevan a la presencia de Dios. Es una puerta maravillosa. Pero entonces continuamos con la pregunta de si la Virgen María murió, se quedó dormida o qué es lo que pasó. Bueno, entonces en la teología se llegó a la conclusión de que la Virgen pudo haberse quedado simplemente en una especie de dormición y después fue llevada en cuerpo a una sepultura. Y cuando los apóstoles regresaron después con Santo Tomás, que no estaba en aquel momento, para decirle que la Virgen María había muerto, llegaron a este lugar y el sepulcro estaba vacío, estaba lleno de flores, y vieron cómo el cuerpo de la Virgen María era llevado a los cielos por los ángeles. Bueno, hemos salido ya de este lugar. Y de acuerdo a lo que les he comentado, entonces hay distintas maneras de representar este momento. Puede ser a la manera ortodoxa, diciendo, bueno, la Virgen murió y solamente su alma fue llevada por Cristo a los cielos. O bien la manera ortodoxa, en que habla de que la Virgen María, la manera no ortodoxa, sino la manera católica, en donde se habla de el cuerpo de la Virgen María, que es llevado en cuerpo y alma a la presencia de Dios. Disculpen que a veces no me salen las palabras o que me sofoco un poco al estar hablando, pero bueno, no es fácil tener el teléfono en la mano, una bolsa en la otra y estar haciendo este recorrido para todos ustedes, que espero que sea de su agrado. Vamos a subir a la parte normal, a la vía ordinaria
de esta calle para caminar a otro recorrido que espero que les guste, que es el Vía Crucis, mientras tenemos una vista más del Huerto de los Olivos antes de despedirnos.